Listo. Y voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a mirar qué es una ecuación diferencial, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a clasificar las ecuaciones. Prácticamente eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, la primera pregunta que uno se hace básica es ¿qué es una ecuación diferencial? Entonces puede abreviar ecuación diferencial con ED. Bueno, según la definición, una ecuación diferencial, pues es una ecuación, obviamente. Es una ecuación que contiene derivadas. Entonces, que contiene las derivadas de una o más variables con respecto a una variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Listo, esa es la definición. Entonces, es una ecuación con derivadas, aunque vamos a ver en los ejemplos que no toda ecuación que tiene derivada eh, tiene sentido, por lo tanto, no todo es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y cuando vemos la definición, pues aquí hay unas palabras claves para tener en cuenta, ¿no? Primero, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es eso de ecuación? Bueno, ecuación ustedes han trabajado, pero hay muchos tipos de ecuaciones, ¿sí? Y según la ecuación, pues uno deriva. Entonces, dependiendo del tipo de ecuación, vamos a tener una derivada. Puede ser derivada implícita, puede ser derivada explícita, puede ser derivada parcial, puede ser derivada ordinaria. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la ecuación, tenemos la derivada. ¿Sí? Y para poder derivar, pues usted debe tener en cuenta el concepto de deriva a quién con respecto a quién. Entonces ahí viene lo de la dependencia. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuáles son las variables independientes? ¿Sí? Entonces en las ecuaciones diferenciales es importante saber quién depende de quién. Entonces vamos a hacer un resumen fugaz por esos conceptos. Entonces el primero, ecuación. Ecuación, hay muchos tipos de ecuaciones. Aquí simplemente vamos a decir que una ecuación es una igualación entre expresiones variables. ¿Sí? Y esas expresiones variables, pues no sé, pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser, no sé, colores, tantas cosas en donde puede haber variación.
¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de ecuación, pues estamos pensando en, puede ser en funciones o puede ser en derivadas de funciones, que ahí es donde nacen las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones, pues, por ejemplo, podríamos tener ecuaciones como este tipo. Voy a escribir aquí algunas básicas, simples. Se me fue. Y igual a x al cuadrado, por ejemplo. No sé, Profe, x. profe, no Sí, se ve. Profe, creo que dejó de compartir. Dejo de compartir. ahora me perdió. Ahora me salí y no supe cómo. Listo, ahora sí. Bueno, entonces decía, ecuaciones hay muchas. Y igual a x al cuadrado es una ecuación muy simple. Así voy a trabajar aquí ecuaciones simples. X al cuadrado más 2x igual a 1. ¿Sí? Podríamos tener 3 igual como tercera a la x más y igual a seno de z. Podríamos tener algo como x igual a t coseno de t. Y a su vez que y sea igual a seno de t. Bueno, con la última en realidad lo que estaríamos formando es una función vectorial y tenemos las ecuaciones paramétricas de esa función. Esas son las típicas ecuaciones que uno suele trabajar, ¿no? Ecuaciones muy simples y las ecuaciones se pueden clasificar de muchas formas. Entonces las clásicas es, vamos a colocar aquí algunas clasificaciones de las ecuaciones. ¿Sí? Prácticamente el tipo de ecuaciones que ustedes han acostumbrado a trabajar son las ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Las anteriores son ejemplos de ordinarias, bueno, excepto 4, que es en realidad un sistema de ecuaciones ordinarias. Pero existen ecuaciones ordinarias, existen ecuaciones diferenciales, las que vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Existen ecuaciones integrables o integrales. Entonces, contiene integrales en su expresión. También existen ecuaciones integro-diferenciales. ¿Sí? Por ahí vamos a ver algunas ecuaciones integro-diferenciales más adelante. ¿Sí? Y hay muchas más. Entonces, las básicas que uno ha trabajado son las ordinarias. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de clasificar. Entonces, del ejemplo anterior, por ejemplo, la ecuación 1, 2 y 3 son ordinarias. ¿Sí? Y 4 en realidad es un sistema de ecuaciones ordinarias. Pero prácticamente es a las que ustedes han trabajado, las ordinarias.
Vamos a empezar a trabajar ecuaciones más bonitas, diferenciales, integrales, integro-diferenciables. ¿Sí? Esas son lo básico que hemos trabajado, que ustedes han trabajado hasta el momento, ecuaciones ordinarias. Las ecuaciones también se suelen clasificar por medio de la cantidad de Profesor, variables. Señor, las ecuaciones lineales también entrarían dentro de las ordinarias. ¿sí? Sí, porque eso es un polinomio, ¿no? Prácticamente. Bueno, también hay ecuaciones lineales que son con matrices, ¿sí? Pero eso entraría en las ordinarias. Listo, profe, gracias. Entonces, están según este tipo, están según la cantidad de variables que la conforman. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ecuación 1, pues es una ecuación de dos variables. Bueno, ahorita escribo de cuántas variables son. A colocar de una vez para trabajar las dos cosas a la vez. Según se pueden clasificar en dependientes e independientes. ¿Sí? Las dependientes se caracterizan porque no tienen ninguna variable despejada, en cambio las independientes tienen por lo menos una variable despejada. Bueno, en realidad solo tiene una, a menos que usted tenga un sistema de ecuaciones ordinarias independientes, entonces usted las puede combinar y crear una en donde todas las independientes están reunidas. Bueno, esas son algunas clasificaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ecuación 1, y igual a x al cuadrado, pues es una ecuación de dos variables. ¿Sí? Pero la ecuación y también es eh, independiente. Yo puse dependiente, independiente, no, esa no era la palabra. La palabra era explícita o implícita. Explícita o implícita. ¿Sí? Explícita es que una de las variables está despejada, implícita es que ninguna está despejada. Entonces, y igual a x al cuadrado es una ecuación de dos variables y es una ecuación explícita. ¿Sí? Las ecuaciones explícitas también se conocen como funciones. Y si usted mira la ecuación como una función, entonces usted lo que hace es bajarle la dimensión. Entonces se puede ver como una ecuación de dos variables o se puede ver como una función de una variable. ¿Sí? Y solo se cuentan las variables independientes. Y en este caso tenemos, como es una ecuación explícita, podemos hablar de dependencia-independencia. Entonces tenemos que y depende de x. ¿Sí? Entonces cuando digo que es una función de una variable, estoy hablando de la variable x. Esto de verla como ecuación o función, pues a uno le era muy útil en cálculo multivariable, ¿no? Porque en cálculo multivariable muchos ejercicios lo que uno hacía era verla como una ecuación para ver más variables. Y a veces lo veía uno como una función para ver menos variables. Entonces, hay ejercicios que se hacen más fáciles si uno le agrega más dimensiones, o a veces resulta que es más fácil si usted le baja dimensiones. Entonces, todo depende del punto de vista. Entonces, esto usted lo puede ver como una ecuación, lo puede ver como una función. Si usted toma la y y la x y la pasa a un lado y la iguala a cero, se puede ver también de pronto como una curva de nivel. ¿Sí? Entonces, todo depende de lo que usted esté trabajando y le puede dar su propio concepto. Entonces, por ejemplo, la otra ecuación que teníamos, bueno, aquí no vamos a trabajar ecuaciones tan simples. X al cuadrado más 2x igual a 1. ¿Sí? Esas son las que uno trabaja en una ecuación de cálculo diferencial o de colegio. Esta es una ecuación de una variable. ¿Sí? Se puede derivar. Pero aquí no hay dependencia, independencia.
no hay dependencia. ¿Sí? Todas son muy triviales. Y si se deriva con respecto a x. Se podría decir que la parte de la izquierda es una función, un f de x, y entonces usted está mirando cuando la función es igual a 1. Y entonces usted puede derivar a ambos lados. Es más, al otro lado usted puede decir que esta es la función constante g de x. ¿Sí? Y viéndola desde ese contexto, usted puede derivar. Entonces, ahí simplemente estoy justificando el por qué se puede derivar. Bueno, la otra que teníamos por acá era e a la x más y igual a seno de z. ¿Sí? En este caso tenemos una ecuación de 3 variables. ¿Sí? Y ninguna de las variables está despejada, entonces es implícita. La idea es que las ecuaciones implícitas usted las puede transformar a explícita. ¿Cómo? Despejando una variable. Entonces, por ejemplo, ¿cuál se puede despejar? Teóricamente usted puede despejar la variable que quiera. Eso dice la teoría. ¿Sí? El problema es trate de despejarla. Claro que aquí todas están fáciles para este ejemplo. La que está más fácil es la y. Usted podría despejar la y, y cuando despeja la y, cuando despeja la y, le queda una ecuación implícita. Explícita, que diga. ¿Sí? Y si está pensando en derivar, pues usted deriva explícitamente. Y la de arriba, si usted está pensando en derivar, pues deriva implícitamente. Entonces, todo depende del contexto como lo estoy mirando, ¿no? Bueno, explícita también conocida como función. Esto se puede ver como una función de dos variables. ¿Sí? Y entonces aquí estamos diciendo que y depende de x y de z. Y entonces si usted piensa en derivar, pues como es una función de dos variables, usted puede derivar con respecto a x o con respecto a y. Uno siempre deriva la variable dependiente con respecto a las variables independientes. Y si le da por derivar, pues como es de dos variables, pues usted hace derivadas parciales. ¿Se pueden hacer derivadas ordinarias? Sí, también se pueden hacer derivadas ordinarias. Si usted le da por derivar ordinariamente, ¿sí? Bueno, voy a escribir aquí. Aquí podríamos estar pensando en la derivada de y con respecto a x o la derivada de y con respecto a z. ¿Sí? Pero también usted podría decir que esa ecuación se puede derivar ordinariamente. Si usted va a derivar ordinariamente, no puede derivar con respecto a ninguna de las variables que están ahí involucradas. ¿Sí? Porque, porque toca derivar con respecto a una independiente. Y aquí yo no puedo decir que x y y, por ejemplo, dependen de z. ¿Sí? Entonces, no la puedo ver como una función de varias variables. Tengo que verla simplemente como una ecuación. Si yo quiero derivar ordinariamente, pues para derivar ordinariamente, se tiene que derivar con respecto a una variable externa. Entonces aquí podríamos encontrar la derivada de y de pronto con respecto a t. ¿Sí? Entonces uno deriva con respecto a una variable externa. Y la derivada pues es muy sencilla. Bueno, ahorita la miramos a qué es igual. O una vez miremosla. ¿A qué es igual la derivada? Bueno, la derivada pues es simplemente deriva de las variables. Derivada de menos e a la x es menos e a la x, le agrega el de x de t. ¿Sí? La derivada de seno es coseno. Coseno de quién? Coseno de z y le agregamos el de z de t. Esto es lo que en cálculo diferencial uno llama tasas relacionadas, ¿no? Entonces, se puede derivar ordinariamente con respecto a una variable externa. Si usted quiere derivar con respecto a una de las variables que están involucradas, entonces ya la está viendo como una función de varias variables. Y podemos hacer derivada con respecto a x, derivada con respecto a z. ¿Sí? Si está despejada la y, derivamos explícitamente parcialmente. Si no está despejada ninguna, podemos derivar parcialmente implícitamente. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de trabajar los ejercicios. Bueno, la otra que tenemos es el sistema de ecuaciones ordinarias, ¿no? Entonces, teníamos que x era igual a t coseno de t.
y es igual a seno de t, ¿sí? Que usted lo puede ver simplemente como una función que depende de t, una función vectorial, donde la primera componente es t coseno de t y la segunda componente es seno de t, ¿sí? Una curva paramétrica, ¿sí? Pero no vamos a mirar por la curva paramétrica. Aquí de cada ecuación usted podría derivar, ¿no? Esas son dos ecuaciones ordinarias que están escritas de forma explícitas. X depende de t, y depende de t. Entonces, como uno sabe quién depende de t, puede hacer derivadas. ¿Cuáles? La derivada de x con respecto a t, que sería la derivada del producto, se nos da la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del primero por la derivada del segundo. Y podemos derivar también y. Y eso nos da coseno de t. ¿Qué estamos formando? Estamos formando un sistema de ecuaciones en donde aparecen derivadas. Esto es una ecuación, bueno, estos son dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo que tenemos aquí arriba también es una ecuación diferencial. Entonces, cuando usted toma una ecuación ordinaria y la deriva, ya sea parcialmente u ordinariamente, usted lo que está haciendo es construyendo una ecuación diferencial. Entonces, aquí tenemos dos. Lo que estamos construyendo aquí es un sistema de ecuaciones diferenciales. Los sistemas de ecuaciones diferenciales, uno los puede trabajar en el primer corte, pero nosotros los vamos a trabajar en realidad en el último. Ese es el último tema que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se caracteriza un sistema? Pues en un sistema hay más de una variable dependiente. En este caso hay dos variables dependientes y solo una independiente. ¿Sí? Esa es la característica. O sea, pueden haber muchas variables dependientes, pero solo pueden depender de una. Esa es la idea. ¿Sí? Y usted las podría mezclar y formar una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, las podríamos sumar. Bueno, podríamos arrancar de sumar las ecuaciones ordinarias originales. Podríamos hacer x más y. ¿Quién es x más y? Pues es t coseno de t más seno de t. ¿Sí? Y aquí tenemos que x y y dependen de t. Bueno, eso lo sabemos es porque arriba ya sabíamos eso, ¿no? Si nos dan esto aquí al principio, pues no sabemos quién depende de quién. Entonces, aquí es donde establecemos que x y y dependen de t. Bueno, y usted le puede dar muchos contextos a un ejercicio así, a una ecuación de este tipo. Usted la podría bautizar ahora con el nombre de z. Usted puede decir que z depende de t. Entonces podría estar queriendo calcular la derivada ordinaria de z con respecto a t. ¿Qué es la derivada de eso, señor? Bueno, esa derivada ya la tenemos, es simplemente la suma de estas dos. Eso nos daría 2 coseno de t menos t seno de t. ¿Sí? Entonces la estamos viendo como una función de una variable. ¿Cómo derivamos? Ordinariamente. Pero usted también lo puede ver desde otro punto de vista. Usted puede decir que ahí está z, que es igual a x más y. Y entonces la puede ver como una función de dos variables. Y si la ve como una función de dos variables, pues entonces puede hacer derivadas parciales. Derivada de z con respecto a x, que en este caso daría 1. Y también podríamos hallar la derivada de z con respecto a y, que también daría 1. ¿Sí? Entonces, todo depende del tipo de ecuación que usted tenga y de la forma como la está interpretando. Bueno, esos son algunos ejemplos así. Ahora, cuando usted tiene ecuaciones implícitas, quiero centrarme un momentico en las ecuaciones implícitas. ¿Sí? Esto nos sirve porque más adelante usted tiene que verificar si una ecuación es solución de una ecuación diferencial. Y entonces algunas vienen de forma implícita. Entonces a veces es fácil derivar de forma implícita. Entonces por eso quiero hacer el ejemplo. Entonces para una ecuación implícita. Entonces en una ecuación implícita no hay ninguna variable despejada. Quiero escribir aquí una muy sencilla que no tenga mayor cosa. X al cuadrado más XY menos Y al cuadrado
igual a X. ¿Sí? Usted la podría transformar a explícita en cualquier momento, simplemente despeja la X o la Y. ¿Sí? Si no la quiere trabajar así, pues la deja así. El problema es que cuando está de forma implícita, no hay dependencia. Pero usted sabe que en cualquier momento usted podría despejar la Y y nos quedaría algo con X. ¿Qué tenemos? Una función y aparece dependencia. Y depende de X. Entonces, si usted la escribe de esta forma, usted podría estar interesado en encontrar la derivada de Y con respecto a X. ¿Sí? Pero también usted en cualquier momento podría despejar la X y nos daría algo con Y. Y entonces ahora X depende de Y. Y esto podría estar interesado en encontrar la derivada de X con respecto a Y. ¿Sí? Si usted quisiera. Entonces, ¿qué tenemos? Que en una ecuación implícita usted puede calcular o la derivada de Y con respecto a X o la derivada de X con respecto a Y, la que usted quiera. ¿Cómo se deriva? Se deriva de forma implícita. Entonces, en la derivación implícita, hay dos formas de derivar, una con dependencia y una sin dependencia. Voy a empezar por la fácil, sin dependencia. Si usted deriva sin dependencia, usted lo que tiene que hacer es derivar cada variable. Y cada vez que deriva una variable, la agrega al diferencial. Entonces, derive cada variable y agregue su diferencial. Esa es la que uno aplica en cálculo integral cuando está haciendo sustitución simple. ¿Sí? Uno en cálculo integral usted puede decir, oiga, yo quiero hacer esta sustitución. Entonces, ¿qué hace? Cuando usted deriva tiene el de u. ¿Qué en el de u? 2x de x. ¿Sí? Eso es derivación implícita sin dependencia. Bueno, pero la quiero aplicar para nuestra ecuación. Nuestra ecuación es x al cuadrado más xy menos y al cuadrado igual a x. Y nos dicen, derive. ¿Con respecto a quién? No, solo derive. Ah, bueno. Derivada de x al cuadrado, 2x de x. Más derivada de x por y. Ah, eso es un producto. Derivada del primero, que es de x, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Menos la derivada de y al cuadrado, 2y de y, igual a la derivada de x, que es 1 de x. ¿Listo? Esa es una derivada sin dependencia. Y ahora si le dicen a uno con dependencia, recuerde que esto lo estamos haciendo es porque lo necesitamos. Con dependencia, entonces le dice, bueno, depende de quién, cuál quiere, con y o con x. Entonces, por ejemplo, nos dicen, oiga, yo quiero es la derivada de y con respecto a x. Entonces, podríamos utilizar la que ya tenemos. Entonces, lo único que hay que hacer es dividir por dx. Entonces, vuelvo a escribir toda la ecuación y la derivo por dx. Profe, ahí es derivando con respecto a y, ¿verdad? Derivando y con respecto a x. Listo. Y si me fueran pedido la derivada de x con respecto a y, pues divido por el de y. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que en la primera derivada usted puede trabajar la derivada como un cociente diferenciales en cierta forma. ¿Sí? No es que en realidad sea un cociente diferenciales, pero se deja trabajar igual. Aquí podemos simplificar dx con dx. Ah, no, aquí no. Dx. Y en cualquier momento usted podría despejar el de yx. Entonces aquí nos quedó 2x más y más x de y de x menos